Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Una semana después Hanabi dominó el Jutsu multiclones de sombra hasta el punto para comenzar su entrenamiento de la forma del chakra, e Hinata ya comenzaba a estabilizar su forma del chakra y a aprender jutsus médicos, usando 3 de sus clones, que eran instruidos por 3 clones de Neji. Neji también estaba completamente recuperado, por lo que volvió al campo de entrenamiento de su equipo, donde Gumi-sensei le esperaba con los brazos cruzados y expresión seria. Detrás de él estaban Tenten y Rogle. Neji, ¿cómo entrenarás tu jutsu a partir de ahora? Preguntó Gumi-sensei, y por su tono, si Neji no se lo decía, le daría una paliza de muerte y no le dejaría entrenar por otra semana. Neji hizo una reverencia. Gumi-sensei, he reflexionado y visto mis errores, no volveré a tratar de actuar por mi cuenta, dijo Neji, y Gumi-sensei parpadeó. Y carraspeó Gui. Bueno, es bueno que seas consciente de ello, ahora dime cómo planeas seguir entrenando, ordenó Gumi-sensei, que era consciente de que Neji no iba a rendirse. Gumi-sensei, tengo un método seguro para hacer que la explosión ocurra lejos de mi cuerpo, y puedo usar a los clones para estudiar el jutsu y buscar la forma de estabilizarlo o controlarlo, mientras me mantengo alejado, los clones harán la observación de cerca, explicó Neji. Gumi-sensei sonrió y se acercó a él para darle fuertes palmadas en el hombro. Bien pensado, Neji, parece que no tendré que hacerte entender con los puños, es bueno tener un discípulo que sí es inteligente, se carcajeó Gumi-sensei, y Rogle se quejó, pero fue callado a puñetazos. Neji, aunque tu plan es bueno, vas a destrozar nuestro campo de entrenamiento si usamos este método, así que sígueme, dijo Gumi-sensei, dejando a Rogle y Tenten entrenando en el lugar, y llevando a Neji a 1 kilómetro. Y Neji parpadeó, al ver lo que había preparado Gumi-sensei. En un espacio de 200 metros de diámetro, se extendían una serie de barreras concéntricas de tierra, de más de 10 metros de altura, y medio metro de espesor. Neji recordó que Kakashi podía crear cosas como estas y sonrió, porque su sensei en verdad se preocupaba por él. Con estas barreras de tierra, Neji podía practicar su jutsu todo el día, y estudiarlo con detenimiento sin ningún temor, y también ahorraría clones, lo que acortaría cualquier práctica, y ni siquiera debía disminuir la potencia del jutsu. Comencemos. Dijo Neji creando un clon que saltó sobre las barreras, hasta la primera barrera. Neji y Gumi-sensei observaron desde la última de 10 barreras, mientras el clon creaba una aguja de elemento tierra y fuego, y separado, a unos 5 centímetros, una pequeña aguja de agua, que era una tercera parte de la aguja de fuego y tierra. Las agujas salieron disparadas a la velocidad de una bala, y estallaron a 10 metros del clon, 1 metro antes de llegar al suelo, porque las dos agujas se juntaron. La explosión fue inmensa, igual a la última vez, y la onda explosiva chocó con las paredes a 10 metros, pero además de hacerlas estremecer, toda la fuerza fue desviada hacia arriba. Los proyectiles chocaron con la pared y dejaron huecos, pero no lograron traspasar el blindaje por completo. El clon que saltó detrás de la pared cuando lanzó las agujas, para escapar de los proyectiles aéreos, también estaba a salvo, y podría lanzar muchas más agujas, por lo que el entrenamiento apenas comenzaba, pero el clon solo saltó y miró hacia Neji, que asintió, para indicarle que también lo había visto. ¿Ya viste cómo estabilizarlo? Preguntó Gumi-sensei con asombro, al notar su mirada y la del clon. Neji asintió. No ha tenido que ver con el jutsu, es más el efecto de la onda expansiva, que fue desviada hacia arriba por la barrera, explicó Neji. Es como un cañón, si la explosión se encierra, el lado más débil de la defensa, no son las barreras, sino el espacio que no tiene ninguna barrera, que es el cielo, por lo que la explosión será redirigida hacia allí. Ahora, la onda expansiva de la explosión al chocar contra la barrera, fue redirigida, y con ella, parte de los proyectiles que iban en la parte de atrás. Esto me hizo pensar que si logro colocar los elementos en la aguja explosiva en cierta posición, la física hará el resto, y la onda expansiva y los proyectiles, pueden ser redirigidos hacia un área específica, explicó Neji, y Gumi-sensei parpadeó, luego se cruzó de brazos y puso cara seria, por lo que Neji comprendió que él no entendió nada, pero se abstuvo de sonreír para no recibir una paliza. Bueno, inténtalo, dijo Gumi-sensei como si lo entendiera todo. Neji no dijo nada, y le hizo la señal al clon, que volvió a crear las agujas cambiando su configuración, y tratando de establecerla, para que la explosión se dirigiera al frente.
El clon no hizo ningún cálculo específico, porque no tenía computadores ni cámaras balísticas o un laboratorio, esto solo podía hacerse por la observación del ensayo y error, hasta obtener lo que querían. El clon disparó las agujas y saltó para cubrirse detrás de la pared. Como antes, la aguja explotó al hacer contacto a 1 metro del suelo, y la explosión tuvo lugar una segunda vez, derribando parte de la primera barrera, aunque el clon estaba a salvo. Neji sonrió, porque había una parte de la barrera que tenía muchos menos daños, aunque no estaba al frente de la explosión sino a un lado. Bien, ya tenemos una guía, ahora es cuestión de práctica, dijo Neji, mientras Gumi-sensei le levantó un pulgar arriba, al ver que al menos una parte de la barrera no tenía impactos. Y los días pasaron, y Neji continuó su entrenamiento, asignando 5 clones para practicar su nuevo jutsu de naturaleza del chakra, y Gumi-sensei se aseguró de que siempre tuviera las barreras para ahorrarle problemas. Neji y Gumi-sensei dejaron a los clones, y continuaron el entrenamiento físico junto a los demás. Y en la mansión Hyuga, Hanabi se calmó un poco, y dejó de exigirle que cambiara de sensei. Neji supervisaba el entrenamiento de las dos hermanas, en la mañana y en la tarde al volver de su propio campo de entrenamiento, pero hoy Neji tenía otros planes y canceló el entrenamiento de la tarde, porque ya llevaban 2 semanas allí, y la relación de Hinata y Hanabi era demasiado formal. Neji no entendía por qué, pero ellas se limitaban a saludarse, y sin importar cómo Neji insistiera en acercarlas, ellas se alejaban. No habrá entrenamiento, les invito a una cena, dijo Neji al entrar al salón de entrenamiento. Gracias Neji-san, pero no tengo hambre, ve con Hinata, y Neji pescó a la mocosa por el cuello de su traje de entrenamiento, mientras esta ya caminaba hacia la puerta, y la levantó del piso. Si te resistes, te llevo cargada, amenazó Neji, y Hanabi, que planeaba empezar una pelea, se tensó y se quedó colgando de forma obediente. Neji asintió satisfecho, y la dejó en el suelo, pero no se confió y no dejó que se alejara de él más de un paso. Hinata no era igual de rebelde, todo lo contrario, ella obedecía al momento y le siguió sin problemas. Y Neji llevó a las dos hermanas a comprar comida para llevar y luego las llevó a contemplar el atardecer desde el monte de los Cajes. Hinata, además de tener una personalidad introvertida como todos los Hyugas, también era tímida, y no reaccionaba bien estando rodeada de gente, por lo que Neji pidió comida para llevar, y ahora estaban sentados allí. Neji había asegurado a Hanabi a su lado, porque ella seguía buscando la forma de escapar. Neji-san, dijo Hanabi con tono serio y de autoridad. Neji la miró, preguntándose si ella pretendía usar su estatus en el clan para intimidarlo. Hanabi miró a Hinata, que estaba sentada a la izquierda de Neji, a 2 pasos de él, porque ella no era una escapista. Neji-san, no es correcto que sigas persiguiéndome a mí, tú tienes que casarte con Hinata, lo que haces no es correcto, dijo Hanabi con tono solemne. Hinata se quedó paralizada, y de la impresión, casi se le cae la comida de las manos. Neji solo pudo suspirar, Hanabi en verdad tenía el ego por las nubes, y las reglas del clan grabadas en la cabeza. Según los recuerdos de Neji, esto cambiaría cuando llegara a su adolescencia y sufriera un ataque de rebeldía, pero como ahora no tenía ningún interés en particular, la mocosa era estricta con las reglas del clan. Por otro lado, ella tenía razón, y se suponía que Neji debía acercarse a Hinata, pero Neji sabía que ella ya estaba enamorada del niño gritón, y Neji no quería forzar a Hinata a nada, porque creía que ella tenía derecho a perseguir sus propios sentimientos, y esto no tendría por qué afectar al clan. Neji miró a la mocosa escuchimizada de Hanabi de arriba abajo. Los gustos de Neji en la imaginación de Hanabi eran realmente pobres y tristes, pero Neji no ejercería la violencia para aclararle las cosas a esta mocosa, él solo puso su mano sobre su cabeza. Hanabi lo miró con desaprobación. No te estoy persiguiendo, solo me pareces linda, y eres la familia más cercana que tengo junto a Hinata. Hanabi, no quiero odiar a mi familia, ni verla como solo las reglas del clan. Hinata, Hanabi, me acerco a ustedes, porque eso quiero, y he decidido que quiero que ustedes formen parte de mi vida. El por qué quiero eso, es mi padre, y su vida. Antes, yo no lo entendía. Mi padre nunca pareció feliz en el clan. Él no estaba conforme con cómo se hacían las cosas. Mi padre murió, y yo malinterpreté su voluntad. Por lo que sé, creo que incluso él no llegó a una conclusión sobre qué era lo que quería hasta el final. Pero ahora sé lo que él quería y también lo entiendo, porque también es lo que quiero y deseo para mí mismo. No me gusta cómo están las cosas en el clan. Cambiaría muchas cosas si pudiera.
Pero para hacerlo, no usaré mi fuerza para destruirlo, porque hay cosas más importantes que las reglas y leyes del clan. Mi propia vida, y lo que espero de ella es una de esas cosas. Las personas que me rodean son otra. Pero de entre todas ellas, mi familia es la más importante de todas. Mi padre ya no está, pero él murió para proteger a su familia, pues al final, descubrió que esto era más importante para él, que incluso su clan. Yo también he decidido tener cosas que son más importantes para mí que mis propias ambiciones personales, por eso he decidido acercarme a ustedes dos, pues ya no me ignoraré a mí mismo, ni permitiré que el odio me ciegue. No quiero vivir mi vida, y luego arrepentirme, explicó Neji con toda la sinceridad que podía exprimir él. Hinata, que se había recuperado de la conmoción que le causó a Navi, agachó la cabeza, y después de unos segundos asintió. ¿Qué significaba su asentimiento? Era un misterio para Neji, pero él suponía que no obtendría más de ella, y miró a Navi que se había rendido de quitarse la mano de Neji de su cabeza, y no parecía querer seguir intentando escapar, por lo que Neji la dejó libre. Navi miró a Hinata, y luego a Neji. Por último contempló la ciudad, para volver a mirarles a ellos dos con seriedad. Está bien Neji-san, si nos quieres a las dos, el clan tendrá que aceptarlo, pero debes demostrar ser digno, y eso también aliviará la carga de nuestro padre, dijo a Navi con seriedad. Neji suspiró, esto era como hablar con una pared. Él sintió ganas de llorar, porque él había exprimido su corazón, expuesto sus esperanzas, pero a Navi todo le había entrado por un oído y salido por el otro, ella solo estaba enfocada en casar a la gente. Comamos. Reprendió Neji con voz triste. Y Neji no se rindió con las dos hermanas, y cada semana, cancelaba el entrenamiento y arrastraba a Navi a una cena junto con Hinata, que poco a poco empezó a hablar, aunque muy poco, de su entrenamiento con Kurenai, que era su sensei y su equipo, formado por otros dos compañeros de clase que eran Kiba del clan Inosuka, y Shino del clan Aburame, pero en ningún momento habló de ella misma. Y el tiempo pasó y Neji siguió entrenando, haciendo misiones, y celebrando las misiones exitosas, cuando salían fuera de la aldea. Debido a que las misiones fuera de la aldea, eran misiones de rango C, en contra de bandidos o bandas de saqueadores, y llevaban consigo al ninja más roto de la aldea, su respaldo era fuerte, y era como salir de día de campo, si Gui y Rogue Lee no estuviesen siempre recordándoles que debían entrenar y haciendo competencias de velocidad, en las que Tenteniel debían participar, estas misiones no serían más que un día de campo. Al volver de las misiones, ellos iban a celebrar, y Neji se entretenía con esto. Además, ya comenzaba a acostumbrarse a Gui y a Rogue Lee, porque Tenten era una chica sensata, ella solo había tenido la mala suerte de cruzarse con ese par al igual que él. Y Neji avanzó en el control de su jutsu de naturalezas del chakra, y su control, para no matarse a sí mismo y sus compañeros al usarlo. Neji también practicó el jutsu de cuerpo parpadeante, practicándolo junto a Tenten, a quien le costaba bastante, porque solo podía crear dos clones y no podía avanzar tan rápido. Con su mejora física, Neji podía abrir la tercera puerta de las 8 puertas sin un gran esfuerzo y la segunda puerta sin ningún esfuerzo. Sin embargo, esto no quería decir que por abrir las puertas, Neji ya fuera tan fuerte como Gui, ni siquiera como Rogue Lee. Las 8 puertas, eran un taijutsu físico, y dependía de las capacidades del cuerpo de su usuario. Rogue Lee llevaba un año más que Neji entrenando su cuerpo al extremo, y Neji no tenía ninguna línea de sangre que fortaleciera su cuerpo, así que alcanzar el nivel de Rogue Lee era imposible. La razón de que Neji pudiera enfrentarse a Rogue Lee, y ganarle, era el Byakugan y el Taijutsu Hyuga, no tenía que ver con que Neji fuera más fuerte físicamente, una línea de sangre era una ventaja atroz. A pesar de esto, todas estas limitantes actuales de las 8 puertas, solo significaban que era un taijutsu que no tenía límites, y mientras más fuerte se hiciera su usuario, más poderoso sería este taijutsu, era como el jutsu multiclones de sombra, el modo sabio, o una línea de sangre, el poder solo crecería y su utilidad mejoraría con la fuerza de su usuario. Y en cuanto a los efectos para su vida, no le preocupaban, porque sus conocimientos médicos ya habían alcanzado un gran umbral, y para esto, se podía decir que él no hizo ningún esfuerzo, porque todo era obra de sus clones. Ahora, si Neji quería avanzar más, y comenzar su principal investigación, debía recurrir a otras fuentes, y ya tenía su objetivo, pero debía esperar. Con todo su entrenamiento, en 4 meses, Neji ya había dominado los jutsus básicos que él creó y aquellos que había aprendido y que eran creación de alguien más.
Ahora, Neji se disponía a mostrarle a Gumi-sensei el progreso con su jutsu de naturaleza del chakra. El campo de entrenamiento ya no tenía barreras, porque Neji ya no las necesitaba, y era él mismo y no un clon, quien haría la demostración. Gumi-sensei le levantó un pulgar arriba, para indicarle a Neji que estaba preparado, y Neji alzó el brazo, levantando un dedo, y creando dos agujas, que eran una resplandeciente y otra muy fina que apenas era visible. Las agujas volaron unos 10 centímetros y estallaron, produciendo una onda expansiva que hizo estremecer los árboles hasta 20 metros, y levantó tierra hasta unos 5 metros, dejando un pequeño cráter, pero Neji y Gumi-sensei, que estaban en el epicentro de la explosión, no fueron tocados por ella. De hecho, la parte afectada comenzaba delante de ellos, donde inició la explosión. Era como si ellos y el suelo debajo de ellos, hubiese sido protegido por un escudo. Por otro lado, no había ni rastro de proyectiles. Ahora puedo controlar el área afectada, y usarlo como un cañón, pero también puedo controlar los proyectiles, y hacer que se desvanezcan como polvo en la explosión, o hacerlos tan sólidos como balines. Esta es mi versión de Jutsu Remolino, aunque solo protege centésimo octogésimo, no creo que haya alguien que pueda evitar salir volando si hago que este Jutsu estalle entre nosotros, dijo Neji, y Gumi-sensei, que observaba la precisión lograda por Neji, asintió satisfecho. ¿Cuál es su versión más poderosa?, preguntó Gumi-sensei. Eso sería la cantidad máxima de chakra que pueda usar en las agujas, y cuánto de ella pueda convertir en naturaleza del chakra, dijo Neji con sinceridad, y Gumi-sensei se tensó, entendiendo que si una pequeña aguja podía causar una gran explosión, si Neji usara todo su chakra, tendría una explosión de nivel ciudad. Neji asintió para confirmar sus pensamientos. La naturaleza del chakra era lo más poderoso a lo que podía aspirar un ninja, fuera de los que caían líneas de sangre. Las excepciones eran contadas, como el mismo Gumi-sensei, cuya carta más fuerte era el taijutsu, que no tenía que ver con la naturaleza del chakra. Neji volvió a levantar la mano y a extender un dedo. Gumi-sensei, cree este jutsu para la batalla. Crear una bomba de destrucción masiva no es algo que se pueda hacer en poco tiempo. En la batalla este es el máximo poder que puedo desplegar, usando un cuarto del tiempo, en que yo mismo puedo emplear un jutsu de sellos, dijo Neji, y en unos milisegundos, dos agujas se crearon, y fueron lanzadas, para estallar a 20 metros, con una gran explosión que derribó árboles hasta 20 metros enfrente de ella, pero los proyectiles avanzaron hasta 200 metros, con un área de efecto de 10 metros de ancho, dejando el lugar como si una aplanadora de pinchos hubiese arrasado el bosque, convirtiendo a los árboles en meras astillas. Gumi-sensei, creo que solo tú, usando las 8 puertas, podrías evadir este ataque. Para los demás ninjas, solo tendrían una oportunidad, si supieran lo que yo iba a hacer, y usaran el parpadeo corporal, o un jutsu de movimiento similar, evadió Neji, y Gumi-sensei, que miraba los resultados con los ojos muy abiertos, asintió tragando saliva. Neji, pronto serán los exámenes Chunin, pero debes recordar que tus oponentes serán genin. Este es un jutsu que incluso un jounin bien entrenado tendría dificultades para esquivar en las condiciones que has mencionado. Para un genin es algo imposible, advirtió Gumi-sensei con tono serio. Él podía imaginar que Neji haría una matanza, si usaba este jutsu en las pruebas que se acercaban, para que los genin avanzaran a Chounin. Gumi-sensei, no creo que tenga que usar la naturaleza del chakra, pero si lo hago, solo les enviaré a volar con una explosión de aire, dijo Neji, y Gumi-sensei asintió con una sonrisa. Gumi-sensei, aún hay algo que me gustaría intentar, y es el jutsu de teletransporte del cuarto Hokage, dijo Neji, y Gumi-sensei parpadeó de sorpresa. Neji, el jutsu del trueno volador es alto secreto, tendrías que ir personalmente con el Hokage, y este es muy celoso con las cosas que pertenecían a los antiguos Kages, explicó Gumi-sensei, y Neji asintió. Gumi-sensei, no quiero aprender el jutsu del trueno volador original, es difícil, llevará tiempo, y necesito influencias. Es útil, pero no tanto, el jutsu de parpadeo corporal sirve mejor en combate. También tengo un método para usar un jutsu de transporte, y es la invocación reversa, pero la mayoría de los jounin disponen de este jutsu, por lo que mi pregunta es, ¿por qué no lo usan?, preguntó Neji. Gumi-sensei se rió y le dio fuertes palmadas en el hombro a Neji. Neji, es realmente útil tener a un discípulo tan inteligente, le quitas muchas preocupaciones a tu sensei, alabó Gumi-sensei, y se cortó la mano para agacharse y plantar su mano sobre el suelo. Al hacer esto, la sangre por sí sola y efecto del chakra, creó un sello de invocación convocando una tortuga.
Gumi-sensei se levantó y le asintió a la tortuga, que asintió y se desvaneció. ¿Lo has visto? Preguntó Gumi-sensei y Neji asintió. El chakra gastado es equivalente a usar el jutsu de clones, dijo Neji, y Gumi sonrió. Si no es necesario, ningún ninja hará una invocación, a menos de que ésta sea de criaturas menores, con poco chakra. En caso contrario, invocar a una criatura realmente útil, además de necesitar la firma de un contrato, puede dejarte inútil para el resto de la batalla, y si la invocación falla en su cometido, ya habrás perdido. En resumen, la primera razón es la misma del por qué no se usa el jutsu de clones de sombra, pero aún hay más. Para hacer una invocación, necesitas un punto marcado. Incluso el cuarto Hokage usaba sellos marcadores para moverse. Para él eso no era un problema, porque era endemoniadamente rápido. Sin embargo, para otro Chunin, lanzar un sello que le indique a tu enemigo dónde te vas a transportar, es lo mismo que decirle tu próximo movimiento y pedir que te maten con facilidad. La tercera desventaja, viene de la invocación inversa de distancia. Supongamos que dejas un sello en algún lugar, para transportarte allí en caso de necesidad. Si alguien lo encuentra o se entera de ello, solo tendrá que usar ese sello para invocarte directo a una trampa. Hay ninjas especializados en rastrear todo tipo de chakras, por lo que los Chunin no se atreven a actuar al azar con esto, y solo usan la invocación inversa en situaciones muy específicas y comprometidas en las que no hay ninguna otra opción viable, concluyó Gumi-sensei. Neji sabía que Kakashi usó este método para presumir ante una multitud, pero era cierto que los ninjas eran extremadamente cautos con la invocación inversa. Neji suspiró de alivio en su mente, porque ninguno de estos problemas afectaban sus planes para usar la invocación inversa en los exámenes Chunin. Él no podía convertir el mapa del continente en un mapa de videojuegos, pero practicar el jutsu de invocación y el jutsu de invocación inversa, sería una gran ventaja estratégica. Gumi-sensei suspiró y negó con la cabeza, luego invocó un gran pergamino verde y lo abrió. Firma aquí con tu sangre, luego comenzaremos con la teoría, dijo Gumi-sensei con impotencia. El pergamino era vital para establecer un contrato, y en este caso, era el pergamino de la tortuga, y Neji tenía suerte de que Gumi-sensei fuera su guardián, porque él sabía que el pergamino de los sapos estaba en manos de Jiraiya, y era posible que el de las serpientes estuviera en manos de Orochimaru, porque Sasuke logró hacer un pacto con las serpientes para poder invocarlas. El jutsu de invocación no era un problema para Neji, y fue más un ejercicio para conocer a las tortugas, que se especializaban en la defensa, lo que podría ser útil en una situación en la que Neji necesitara una defensa por largo tiempo, en caso contrario sería más económico en términos de chakra, usar la naturaleza del chakra, para crear una reacción explosiva y repeler el ataque. Y en el tiempo que le quedaba para los exámenes Chunin, Neji, como práctica, se enfocó en todos los nuevos jutsus que había aprendido y principalmente en la práctica de la naturaleza del chakra, para mejorar su velocidad de ejecución. Su plan había tenido éxito, y en vez de usar una forma de chakra complicada, él había adoptado una forma de chakra que fuera lo más sencilla posible, casi una concentración de chakra, para que la transformación a las distintas naturalezas, no alteraran demasiado su jutsu. Por eso, el poder de su jutsu, no se basaba en la forma del chakra, como con el Rasen Shuriken de Naruto, sino en la cantidad de chakra y en la reacción provocada por sus diferentes naturalezas del chakra, lo que facilitaba su control, y le libraba de efectos no previstos. En cuanto al entrenamiento de Hinata y Hanabi, Hinata ya podía convocar 20 clones, su cantidad de chakra no se diferenciaba mucho de la de Neji, al tener casi la misma edad. Para Hanabi, ella solo podía crear 10 clones sin quedar agotada, porque su chakra era mucho menor, porque ella aún era una niña y el chakra se desarrollaba con su uso, por lo que a Hanabi le quedaban años para alcanzarles en cuanto a cantidad de chakra y esto también ralentizaba su entrenamiento, y era la más lenta en avanzar. Neji no les enseñó a ninguna de las dos niñas las 8 puertas, pero sí les enseñó el jutsu de cuerpo parpadeante, y por supuesto el jutsu médico, en el que los yugas eran superdotados, y que luego necesitarían para cuando aprendieran las 8 puertas, pudieran minimizar los daños en su cuerpo al usarlo. Neji se aseguró de que Hanabi y Hinata pulieran sus jutsus y forma del chakra, porque ellas todavía no necesitaban esta fuerza, y era mejor concentrarse en las bases. El mismo Neji tampoco quiso aprender más cosas y se concentró en mejorar la resistencia y fuerza de su cuerpo, mientras sus clones se encargaban de practicar los jutsus. Neji aún no se sentía capaz de enfrentar a su clan, ni su propio pasado.
Tampoco buscó relacionarse con nadie más que no fuera Hinata, Hanabi y su propio equipo, esto era más debido a su propio orgullo que a cualquier otra cosa. Neji era un esclavo, pero era un esclavo arrogante y orgulloso, y no veía a las personas comunes a su mismo nivel. De hecho, ahora Neji era unas 10 veces más arrogante, y al que viniera a decirle que todas las personas eran iguales y que con esfuerzo y trabajo duro cualquiera podía ser un genio, era posible que Neji lo matara para librar al mundo de su estupidez innata. Esas mentiras llevaron a otro Neji a la muerte, y a la mediocridad. Él no seguiría el mismo camino.